Muy buenos días. Los invito a trabajar en la guía de matemática para el séptimo año A. En esta guía realizaremos cálculo y aplicación de porcentajes. Se agradece la colaboración en audio de los alumnos del séptimo A, Samara Quesada, Constanza Rojas y José Miguel Rojas. Porcentajes. Son las unidades que se toman de cada 100. La expresión porcentaje o tanto por ciento equivale a tantos de cada 100. Es decir, hablar del 58% es hablar del 58 de 100. Aquí, por ejemplo, se ha dividido un entero en 100 partes y se han pintado 58. Se ha pintado entonces el 58%. Veamos más ejemplos. Cálculo y aplicación de porcentaje. Para calcular el porcentaje o valor asociado a un porcentaje, lo primero que se debe hacer es ordenar una tabla como la que se muestra a continuación. El 100% que está en la tabla es un valor que nunca cambia. Siempre lo vamos a buscar en esta posición. En cambio, las X que aparecen en la tabla corresponderán a diferentes valores que cambiarán dependiendo del cálculo que queramos realizar. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el 48% de 1300, tendríamos que ordenar estos datos en la tabla de la siguiente manera. Anotamos el 100% donde corresponde debajo de la palabra porcentaje. Luego, debajo del 100%, anotamos 48%. Y debajo de la palabra valor, anotamos 1300. Ahora solo nos falta un dato de la tabla y ese dato lo vamos a obtener realizando las siguientes operaciones. Primero vamos a multiplicar el valor que tenemos por uno de los porcentajes de la tabla, es decir, vamos a multiplicar cruzado. Entonces debemos multiplicar 1300 por 48 y el resultado de esa operación la vamos a dividir por 100, que corresponde al porcentaje que no cambia. Entonces esto se realizaría de la siguiente manera. Multiplicamos 1300 por 48 y eso nos dará como resultado 62.400. Luego este resultado de 62.400 lo tenemos que dividir por 100 y nos da como resultado 624. Eso quiere decir que el 48% de 1300 es 624. Ponemos entonces el 624 en el lugar que falta en la tabla y lo tenemos y lo leemos de la siguiente manera. Lo tenemos. 1300 es el 100%, entonces 624 correspondería al 48%. Si queremos calcular la cantidad total dado el porcentaje, lo primero que se debe hacer es ordenar en la tabla de la siguiente manera. Recordemos que el 100% que está en la tabla es un valor que nunca cambia. Siempre lo vamos a buscar en esta posición. En cambio, las X que aparecen en la tabla corresponderán a diferentes valores que cambiarán dependiendo del cálculo que queramos realizar. Por ejemplo, si el 20% de un número es 120, ¿cuál es el número? Para encontrar esa respuesta debemos ordenar los datos en la tabla de la siguiente manera. Anotemos el 100% donde corresponde debajo de la palabra porcentaje. Luego debajo del 100% anotamos 20%.
Debajo de la palabra valor ponemos una X porque no sabemos cuál es el número. Eso es lo que tenemos que averiguar. Y debajo de la X anotamos 120. Ahora nos falta solamente un dato en la tabla, y ese dato lo vamos a obtener realizando las siguientes operaciones. Primero, vamos a multiplicar el único valor que tenemos, que es 120, por uno de los porcentajes de la tabla, es decir, vamos a multiplicar cruzado. Debemos entonces multiplicar 120 por 100, y el resultado de esa operación lo vamos a dividir por 20, que corresponde al segundo porcentaje que tenemos. Entonces, esto se realizaría de la siguiente manera. Multiplicamos 120 por 100 y eso nos dará como resultado 12.000. Luego, ese resultado, 12.000, lo tenemos que dividir por 20 y nos dará como resultado 600. Eso quiere decir que 600 es el número que estamos buscando. Ponemos entonces el 600 en la tabla, en el lugar que falta, y lo leemos de la siguiente manera. 600 corresponde al 100%. Por lo tanto, 120 correspondería al 20%. Ahora, si queremos saber qué porcentaje es un número dado de otro, lo primero que se debe hacer es ordenar la tabla de la siguiente manera. Ya dijimos que el 100% que está en la tabla es un valor que nunca cambia. Siempre lo vamos a ubicar en esta posición. En cambio, las X que aparecen en la tabla corresponderán a diferentes valores que cambiarán dependiendo del cálculo que queramos realizar. Por ejemplo, si queremos saber qué porcentaje es 56 de 224, tendríamos que ordenar estos datos en la tabla de la siguiente manera. Anotamos el 100% donde corresponde debajo de la palabra porcentaje. Luego, debajo del 100% anotamos una X, porque ese es el dato que tenemos que averiguar. Y debajo de la palabra valor anotamos primero el 224 y debajo de este número anotamos el 56. Ahora solo nos falta un dato en la tabla y ese dato lo vamos a obtener realizando las siguientes operaciones. Primero, vamos a multiplicar el segundo valor que tenemos, que es 56 por uno de los porcentajes de la tabla. Es decir, vamos a multiplicar cruzado, debemos entonces multiplicar 56 por 100 y el resultado de esta operación lo vamos a dividir por 224, que corresponde al primer valor de la tabla. Entonces, esto se realizará de la siguiente manera. Multiplicamos 56 por 100 y eso nos dará como resultado 5.600. Luego este resultado 5.600 lo tenemos que dividir por 224 y nos da como resultado 25. Pero a este 25 le tenemos que agregar el signo del porcentaje. Eso quiere decir que 56 es el 25% de 224. Ponemos entonces el 25% en el lugar que falta en la tabla y lo leemos de la siguiente manera. 224 es el 100%, entonces 56 correspondería al 25%. Ahora te invito a realizar los ejercicios en tu guía.